Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a realizar es resolver un problema de la guía. Habíamos resuelto los tres primeros que aparecían acá. Voy a anotar el número para que así lo tengan. Habíamos resuelto el 12A, B y C. Este es el 12D de la guía, para que no se nos olvide. 12D de la guía de ejercicio. Poniendo en práctica aquellas cosas que vimos en la clase pasada. Y después de eso vamos a empezar a presentar cómo podemos representar las funciones lógicas, pero usando diferentes alternativas. Ups. Ya. Entonces, como pueden ver acá, tenemos una expresión que tiene varias negaciones. Es muy probable que tengamos que aplicar De Morgan. Probablemente en algún momento sí. Y hay varias que aparentemente se pueden simplificar. De hecho, si se fijan bien, vamos a partir haciendo esto. Una alternativa sería negar directamente todo y ver qué nos queda. Y que de hecho no sería mala alternativa. Y otra es empezar a desarrollar para ver qué sucede. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren negar todo de una o quieren partir desarrollando cada uno de estos términos? Queda su elección. Aplicar De Morgan directamente y me queda todo como sumas y cosas por el estilo. ¿O no quieren nada? Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Yo voy a ir aplicando a cada uno. Ah, bueno, De Morgan. Vamos a ver, porque hay veces que de repente nos conviene, hay veces que no. Así que nos queda, si aplicamos De Morgan, nos queda así. Recuerden que lo que hacemos es negar los términos. Este ya tiene una negación, va a quedar con dos negaciones. Cambiamos la operación, que ahora sería una multiplicación. Y nos queda esto. Ahí. Esto también se va a poder simplificar, ¿cierto? Acá nos va a quedar eso negado. Ahora quedaría sumándose. Acá nos queda el A más B negado. O A negado más B negado más A negado, B negado, C. Negado. Y aquí nos queda más. Y todo este término que está acá. Fíjense bien que podríamos desarrollar nosotros. Pero vamos a ir por partes. Negado y negado. Claramente todo lo que me quede dos veces negado va a quedar tal cual, ¿cierto? Pero podemos simplificar algunas cosas más. Aquí adentro y aquí adentro. ¿Qué podemos simplificar? Vamos a poner otro color acá. Vamos a poner ahí rojo y acá azul. Claramente había una regla que nos permitía hacer esto, si se acuerdan bien. Si tenemos A más A negado B, esto va a ser igual a A más B, simplemente. Así que me queda el A más B y esto queda negado, ¿cierto? Después de eso, al tener dos negaciones, esto nos va a quedar como A negado más B negado. Así. Nos queda porque teníamos que A dos veces negado es igual a A. Eso es lo que aplicamos ahí. Y en este caso, el A que estoy hablando es todo esto. No se olviden que A es simplemente una representación de lo que sucede con eso. Y seguimos. Más. Acá si desarrollamos, ustedes se pueden dar cuenta que podríamos factorizar tanto por B negado como por A negado y este término se va a ir. ¿Por qué? Porque si yo factorizo por A negado, me queda 1 más B negado C más B negado. Esto es 1 y nos queda A negado más B negado. Una alternativa. Y si factorizamos por B negado, lo mismo. Se termina yendo igual el término. Y me quedaría solamente el A negado más B negado. Eso es lo que va a quedar. Y lo vamos a poner en azul también. ¿Ya? Y más, acá nos va a quedar entonces, como esto está dos veces negado, nos va a quedar el A más B más A negado, perdón, por A negado. Por A negado más C. ¿Cierto? Así nos queda. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer ahora? La verdad es que como tenemos estos términos, probablemente desarrollar acá. Vamos a desarrollar un poco para ver qué sucede. Acá nos queda el A negado, más el B negado, más... Acá nosotros podemos aplicar de nuevo De Morgan. Por ejemplo, ahí nos queda entonces el A negado por B negado, ¿cierto? Recuerden que lo que hace es cambiar la operación y negar los términos.
más, aquí ¿qué nos queda? Nos va a quedar así. A por B, dos veces negado cada uno, lo cual obviamente va a ser AB. Y más, aquí podemos desarrollar, nos va a quedar A por A negado, que va a ser 0, ¿cierto? Más A por C, más A negado B, ¿cierto? Y por último, BC. ¿Sí? Y de hecho, si empezamos a simplificar, estas cosas se nos van a 0, eso se va a 0. Vemos que también, como aparece el A negado acá, nosotros podemos eliminar ese, podemos eliminar ese, ¿cierto? Todo esto lo podemos descartar, porque podríamos, recuerden, factorizar por el A negado y se eliminan. Así que en definitiva, ¿qué nos queda de momento? Nos va a quedar esto. A negado más B negado más, aquí va a quedar el AB, ¿cierto? Porque cada uno de ellos va a quedar simplemente, como está dos veces negado, queda A y aquí queda B. Más, ese término se fue porque A por A negado es 0. Nos queda el AC y nos queda BC. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer por acá? Veamos. Podemos simplificar, de hecho, sí, sí podemos simplificar. Podemos simplificar así. Como que este es el camino más largo, sí. Les voy a mostrar algo, miren. Podemos repetir el A solamente para hacer lo siguiente. Ahí nos queda el AB, más el AC y más el BC. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Factorizar e ir agrupando en realidad. Miren. Vamos a bajar esto. Anegado más. Aquí vamos a poner este que está acá. Vamos a poner ahí. Solamente para que sea más fácil, ¿ya? Más este otro anegado. Más el AC. ¿Ya? Y más. Ahora este de acá lo vamos a poner así. ¿Sí? ¿Se identifica qué simplificación podemos realizar? Esta era la regla 11, si recuerdo bien el número. ¿Ya? O sea, cada vez que tengamos algo que está acá, que aparece sumado a ello mismo, negado, multiplicado por cualquier cosa, esto va a quedar a negado y el término que es diferente, por decirlo así. Bueno, en realidad este término y ese término. Así que nos queda que F es igual a negado más B más, aquí nos queda el negado. Recuerden que después lo podemos eliminar porque A más A es A. Yo simplemente lo repetí para que fuera más evidente lo que estamos haciendo. Así. Y más, acá aplica lo mismo, ¿cierto? Nos queda entonces B negado más C. Y ahí ya podemos ver qué es lo que sucede. ¿Ven cuál es el resultado? Voy a buscar ¿cómo se llama esto? El, ese pequeño listado que tenemos con las reglas. ¿A qué es lo que es igual F? Si recuerdan bien, había una regla que decía esto. ¿Aparece eso en algún lado? Sí, pues aparece, está ahí. Entonces quiere decir que todo esto de acá es 1 simplemente. Y como nos queda entonces que esto es 1, 1 más cualquier cosa va a ser simplemente 1. Y ahí está resuelto. Si me preguntan a mí, como que este camino era un poco más largo. O sea, por lo general me conviene más el desarrollar acá. ¿Por qué se fue el A con el C? A ver, a ver. Vamos a poner unos numeritos para que tú me digas, ¿ya? ¿En cuál? ¿En cuál de esas se fue el A con el C?
En 4. Ya, ya, ya. Sí, es que no se fue con el C. Ese A negado que yo negué, que eliminé, ¿cierto? Lo que hice en realidad es que apliqué esto. Queda más A es A. Entonces lo que hice fue tomar estos dos y eliminé uno, simplemente. Pero claro, no los ordené específicamente. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, por el hecho de estar repetido, porque yo lo repetí solamente para eso. Claro, sí. Si le agregué ese A negado simplemente para que tuviéramos para que cada uno de los elementos, en este caso tanto el AB y el AC, tuvieran, por decirlo así, su A negado. ¿Se fija? Porque como antes tenía solamente uno, era para que fuera así. Pero lo vamos a agregar acá para que así quede 100% claro. Ahí, ¿cierto? Y esto de acá queda así. Muy bien. Sí, es que me salté un paso sin darme cuenta. Pero sucede a veces. ¿Ya? Y ahí pueden ver que aplicando la regla nosotros llegamos. Pero hay una forma más rápida. De hecho, ¿saben qué? Vamos a hacerlo con una otra resolución en la cual no aplicamos de Morgan directamente, que tiende a ser más rápido. Pero generalmente. Otra alternativa. Por eso que en realidad el álgebra de Boole depende mucho de cómo nosotros aplicamos. Otra alternativa. ¿Cuál sería? No aplicar de Morgan primero y tratar de desarrollar estas expresiones, porque estas expresiones a mí me da la impresión de que te van a dar un producto que va a quedar un A por A negado, multiplicado a todo. Y si eso pasa, ¿no saben ustedes que A por A negado, creo que era igual? Cero, efectivamente, ¿cierto? Vamos a buscar las... Por acá, en algún lugar tengo las reglas. Ah, lo tengo en el apunte. Claro, sí, pues, el que es A más A negado, ese queda 1. El que es la multiplicación, ese queda simplemente 0. Lo vamos a sacar por acá. Lo que pasa es que uno ya se acuerda de estas reglas, pero ustedes las vieron hace poquito, así que la idea es ponerlas también, ¿cierto? Oh, ¿se te pegaba? Oh, ya. De todas maneras, siempre puedes revisar la grabación, porque me he dado cuenta que incluso cuando hay problemas de internet, la grabación se hace como en el PC que estoy yo, así que queda bien. Ya, por si acaso en alguna otra ocasión se diera algo así, le puedes dar una mirada a las partes específicas a las cuales se pegó más. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a tomar ahí, vamos a dejar la barra de arriba tal cual. No sé, a veces anda así en internet, a mí me pasa con el... Lo que pasa es que yo tenía en la casa BTR, o sea, hay BTR, y yo además tenía otro internet que era el del móvil, ¿cierto? Que de repente lo ocupaba cuando andaba, se cortaba el internet o cosas así, que por algún motivo se estaba cortando. Y tenía Movistar, y cuando ocupaba Movistar, no, ahí se andaba lentísimo. Y me volví a cambiar a Entel, que me había cambiado más que nada como para ver un plan mejor, algo así. Y no, había sido súper mala decisión cambiarme a Movistar, porque andaba pésimo, al menos donde estoy yo al menos, ¿cierto? Y en base a eso, puede que algunas clases haya habido más delay, más lag y cosas por el estilo. Ahora debería andar bien, debería. Ya, miren, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, miren, vamos a inmediatamente identificar algunas simplificaciones que podemos realizar. Yo voy a identificar eso. Esta se basaría en la expresión 11, ¿cierto? La regla 11. Nos queda, por tanto, A más B. Sí, eso sucede. Y ahora tendríamos este. Este aquí vamos a aplicar De Morgan, pero con De Morgan nos va a quedar un producto y eso va a ser A por B. ¿Cómo lo podemos identificar eso? Claramente nos queda lo siguiente. Si yo tuviera el A negado más B negado, ¿cierto? Al aplicar De Morgan nos queda así. A por B, dos veces negado cada uno. Ahí. Y eso es AB. ¿Ya? Eso es lo que pusimos acá. ¿Y qué más podemos simplificar? También podemos simplificar acá, ¿cierto? Sí, porque si factorizamos por el A negado o por el B negado, este término se va a ir. En cualquier caso se va a ir. Y aquí nos queda A negado más B negado.
Con eso podemos empezar a ver qué sucede. Una esa nos queda más simple, ¿no? Nos queda A por B. Aquí nos va a quedar A más B. Y nos va a quedar este término. A negado más B negado. Y toda esa expresión que está ahí. Que ¿saben qué? Les adelanto que esta ni siquiera la vamos a tocar. No vamos a tener que hacer nada con ella. Van a ver por qué. Porque para este problema en específico nos resulta más simple desarrollar un poquito y después ver si es que hace falta aplicar De Morgan. Pero van a notar que fuera de esta parte donde aplicamos no se va a requerir. ¿Cuánto sería eso? Vamos a ver. Vamos a copiar esto completo. Sí, deberíamos tener todos fibra. Fibra óptica para todos. Como programa de gobierno, ¿se imaginan? Ahí. Si desarrollamos, nos queda de la siguiente forma. Nos queda A B más, a lo mejor todo en azul nomás. A lo mejor en negro para que sea consistente. Todo en negro. Nos queda A B más A B B. Y esto obviamente A por A es A y B por B es B, ¿cierto? Y además A más A, en este caso AB más AB es AB. ¿Te das cuenta que eso se reduce simplemente a A por B? Así de simple. ¿Qué les parece? ¿Cómo se reduce la expresión? Ahí nos va a quedar así. Todo esto va a quedar como AB. Vamos a borrarle acá, vamos a desplazar un poquito esto. Ahí, ¿ya? Y luego, ¿qué podemos hacer? Y aquí viene lo importante. O sea, lo más todo importante, pero aquí viene la parte clave para llegar al resultado, miren. Vamos a copiar y pegarlo de nuevo para que así vayamos progresando poco a poco. Vamos a multiplicar el AB por el A negado más B negado. Déjenme retroceder un poco porque se me quedó fuera la barra. De nuevo. Ahí sí. Y como les decía, multiplicamos y nos va a quedar así. Así. Va a ser A por A negado, B más A, B negado. O B negado B, como lo quieran ver. ¿Qué queda eso? No vamos a desarrollar, miren, para que así lo vean de una manera un tanto más cómoda. S A negado B, más A, B negado B, es simplemente 0 por B, más A por 0. 0 más 0, igual a 0. O sea, todo eso es 0, efectivamente. Así que si me queda 0 multiplicado por algo, eso va a ser 0, ¿cierto? Y si está negado, queda 1. Ahí. Así que efectivamente es 0. Le borramos acá. Ahí. Y ven que rápidamente llegamos a que el resultado es 1, con un poquito menos de álgebra. Un poquito menos, la verdad. ¿Qué tan corto fue en comparación? Ahí se ven ambos desarrollos. Deberían alcanzar a verlo, ¿cierto? ¿Se entiende lo que hemos hecho hasta ahora? O sea, aquí ustedes pueden notar que de plano, al aplicar álgebra, depende mucho de cómo uno lo aplica, de si ve o no ve de repente las simplificaciones. ¿Ya? Por eso es que vamos a ver métodos más eficientes que se basan en temas más sistemáticos, no simplemente si es que de repente yo vi o no vi las reglas. ¿Cierto? Que a veces pasa que uno puede conocerlas, pero no ve dónde aplicarlas en expresiones más grandes. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Más o menos. ¿Qué no se entiende? Cualquier duda, por favor, me comentan. ¿Ya? Voy a darle una mirada rápida a lo que estuvimos haciendo.
en esta segunda parte. Aquí lo que hicimos fue desarrollar todo, pero sin aplicar De Morgan al principio, porque en el otro caso habíamos aplicado De Morgan de una arriba y nos quedó todo negado, ¿cierto? Y cambiaron las multiplicaciones por suma. Y nos dimos cuenta que al final nos quedaba una expresión como más pequeña, ¿cierto? Como llegamos acá. Pero claro, pasamos por bastante álgebra para llegar acá. En cambio, nuestra otra alternativa, partimos primero desarrollando eso, que está en azul. Después desarrollamos lo que está en verde, que en realidad es aplicar la regla 11, ¿cierto? Lo que está en morado, donde podemos eliminar, no se olviden que lo que hago es esto. Si yo factorizo por A, me queda así. Y esto nos queda en definitiva, todo eso es 1, y nos queda A negado más B negado. Y si hubiéramos factorizado por ese B, nos queda lo mismo, nos queda como esto. A negado más B negado 1 más AC. Para efectos prácticos igual sigue siendo 1 y nos queda A más B negado. O sea, en definitiva, perdón, A negado más B negado. Nos queda eso, en cualquier caso. Y luego empezamos a desarrollar. Multiplicamos acá, multiplicamos esto, que está acá, por eso, ¿cierto? Y nos queda AB por A, va a ser AAB más el ABB, y en definitiva el A por A, seguro que nos dice esta regla que está por acá, es A, lo mismo aplica obviamente si que fuera un B, ¿cierto? B por B es B. Después ese término AB más AB sigue la misma idea que lo que tenemos acá. Por tanto, nos queda simplemente AB, que es lo que pusimos ahí. Perdón, acá, ¿cierto? Eso es lo que pusimos ahí. Después multiplicamos ese AB por el A negado más el B negado, ¿cierto? Y nos queda esta expresión, como pueden ver ustedes. A negado B más A B negado B. Lo cual, si identificamos que A por A negado es simplemente 0 y B negado por B es simplemente 0 porque aplica lo mismo. Recuerden que esto aquí usamos la A de forma genérica, o sea, podría ser una expresión, podría ser una X, una Z, cualquier cosa. Así que nos queda 0 por B más A por 0, sería entonces 0 más 0 igual a 0. Y eso en definitiva es lo que nos queda acá. Y es la clave, porque al multiplicar 0 por cualquier cosa, como dicen acá, es 0. Todo esto nos da 0, lo que está abajo, ¿cierto? Al negarlo nos queda entonces 1. Y llegamos exactamente al mismo resultado. En mi opinión, para este problema en específico es un poquito más simple hacer esto. Un poquito. Pero igual siempre están las reglas por ahí entre medio, ¿cierto? Por muy, muy simples que puedan parecer, aparece. ¿Dudas? Ya. Vamos a dar una mirada al apunte y cualquier cosa me van comentando. Entonces, ya vimos las reglas. Aquí también aparece la demostración que yo les mostré en la clase pasada. Demuestran esto también. ¿Se acuerdan que llegamos a ese término? Teoremas de De Morgan. Esto la verdad que ya nosotros lo vimos. Y aquí empezamos a aplicarlo. Ya me voy a saltar esta parte nomás. Porque en principio es como aplicarlo y es lo mismo que acabamos de ver. Algunos ejercicios de ese estilo. Ya, y aquí llegamos a la parte que sí nos va a servir. Nosotros en principio no hemos visto todavía las puertas lógicas, ¿cierto? ¿Me podrían confirmar eso? No hemos visto estas figuras, así como revisarlas, qué son y qué representan. Ya, vamos a subir que no. Ahora le vamos a dar una mirada a qué es lo que son estas puertas. Lo tenemos justamente por acá. De hecho, me parece que lo tenemos en la unidad 2. Unidad 2. Acá están. Hay unas preguntas por décimo, pero eso es de semestre anterior, lógicamente. Mostrar temas. Están escondidas. Ahí sí. Ya, aquí tenemos las puertas lógicas. Entonces, ¿qué son las puertas lógicas? Son elementos abstractos que se definen y que permiten implementar funciones. Después esto en el mundo real se construye también. O sea, nosotros tenemos dispositivos electrónicos que operan tal cual estas puertas lógicas y se construyen por medio de transistores.
De hecho, son la base de los circuitos digitales. Imagino que ustedes habrán escuchado de repente que, no sé, pues, tal procesador tiene no sé cuántos billones de transistores ahora, ¿ya? Porque todos esos transistores permiten implementar estas puertas y con estas puertas se construyen otros circuitos más adelantados, más, por ejemplo, las ALU y cosas por el estilo, ya que son como unidades de aritmética y lógica, ¿ya? Para hacer cálculos dentro de un sistema digital. Y bueno, esta puerta lógica es la más básica, es llamada puerta NOT, donde vemos que lo que hace es lo siguiente. También presentamos la idea de tabla de verdad. ¿Qué sería la tabla de verdad? Quizá ustedes la habrán visto ya en lógica proposicional. En principio lo que hace es decirme, para todas las entradas posibles, cuál va a ser la salida que va a tener. En este caso, si nuestro elemento tiene una entrada A, que puede ser 0, 1, la salida también puede ser solamente 0, 1. ¿Ya? Y nos va a decir que si entra un 0, por acá va a salir un 1. Y si entra un 1, va a salir un 0. Vale decir, lo que está haciendo esta puerta es simplemente negar. Es equivalente a esta función de A negado. F igual a A negado. O sea, si yo tuviera una expresión completa, más grande, y después la conecto acá, ¿cierto? Lo que va a entregar esta puerta es la negación. También tenemos una puerta que es capaz de implementar una multiplicación lógica, que sería la puerta AND, que se dibuja de esta manera, por medio de este símbolo. Aquí tenemos una de 2 entradas, sin embargo podría tener más de una, podría tener 2, 3, 4, n entradas, a pesar que en realidad lo que más común es ver de 2 entradas, porque yo siempre puedo ir agrupando de 2 en 2 en 2 hasta conseguir el producto con la cantidad que yo quiera. ¿Ya? Siempre que el delay, obviamente, que tiene cada puerta no nos afecte demasiado. Porque eso también, cuando uno la analiza desde el punto de vista real, en propagarse la información, por ejemplo, desde que aparece un 1 o un 0 acá, se demora un pequeño tiempo, por muy pequeño que sea, en aparecer la salida o cambiar respecto al cambio de nuestras entradas. ¿Ya? Sin embargo, en este curso nosotros no analizamos esos delays. Eso ya es como un curso más avanzado de sistemas digitales, más centrado como en aplicaciones, como digo, más avanzadas. Así que nosotros asumimos que si acá tenemos un cambio de las entradas, se va a manifestar en nuestra salida. Por ejemplo, si tenemos 0, 0 en las entradas, la salida es 0. Si tenemos 0, 1, la salida es 0. Si tenemos 1 por 0, la salida es 0. ¿Cuándo va a ser 1 en definitiva la salida? Únicamente cuando todas las entradas sean 1. Porque no se olviden que lo que hace esta puerta es una multiplicación. O sea, yo le digo no se olviden porque lo estamos viendo recién, pero en realidad lo que realiza es una multiplicación lógica. Tenemos también la puerta OR, que acá tenemos con 2 entradas, una forma como un poquito más curva, por decirlo así. Está dibujado hasta a mano, así que si quieren ver el símbolo, de hecho, es como esta. ¿Ya? Esa es la puerta OR. Y lo que hace es una suma lógica, donde tenemos que tener en cuenta que si tenemos 1 en alguna entrada, ya inmediatamente la salida nos va a dar 1. Y si tenemos, por ejemplo, 2 unos o 3 unos, si que tuviéramos 3 entradas, tendríamos 1 igual como salida. Porque finalmente yo les comentaba que es como decir verdadero o verdadero, verdadero, ¿cierto? O sea, basta que cualquiera de ellas esté en 1 para que inmediatamente sea 1 la salida. Lo que implementa esa función que ustedes ven acá. ¿Ya? Y esta es la tabla de verdad, que nos dice lo que sucede para todas las combinaciones de entrada y específicamente qué salida nos da. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Si tienen alguna duda, recuerden que es el momento. Son simplemente dispositivos que se han definido para implementar este tipo de funciones. Y están construidos en el mundo real, o sea, esto nosotros lo encontramos en elementos reales. Construido por medio de transistores, sí. Luego, hay otras puertas que se construyen a partir de las anteriores. Está la NAND, que es una puerta, simplemente una puerta AND, que se le incorpora una negación. Pero lo que pasa es que se ha reducido a representarla únicamente con la burbuja. De esa forma nos queda que es el producto negado lo que implementa. Por tanto, si en la entrada tenemos 0 por 0, la salida sería, el producto sería 0, pero al negarlo nos queda 1. 0 por 1, su producto obviamente es 0, al negarlo nos queda 1, 1 por 0 nos queda 0, al negarlo nos queda 1, y por último, 1 por 1, que debería ser 1, en este caso al negarlo va a ser 0. O sea, como pueden ver, es directamente tomar esta puerta y conectarle esta a la salida. Y obviamente la salida va a ser lo que estamos viendo. Luego tenemos también la NOR, que sería la negación de la OR, donde vemos que le agregamos esta burbuja, y efectivamente lo que hace es una suma negada, como muestra acá la función. Decimos 0 más 0 debería ser 0, lo negamos queda 1,
0 más 1 debería ser 1, lo negamos queda 0, 1 más 0 debería ser 1, al negarlo queda 0, y por último también el 1 más 1 negado va a ser 0. También podríamos tener más entradas, se cumple la misma lógica. Aparecen también unas puertas un tanto particulares, ¿ya? Que sería la suma exclusiva y la suma exclusiva negada, la XOR o la XNOR. Estas puertas lo que hacen es muy parecido a la suma que tenemos acá, por ejemplo, normal que realiza la OR, pero con la diferencia de que ahora solamente va a ser 1 cuando solamente una entrada está en 1. Y si es que tenemos una suma de 1 y 1, la verdad es que nos va a dar 0. La manera más simple de visualizar lo que pasa acá es decir, la salida es 1 siempre que las entradas sean diferentes. En este caso, por ejemplo, esta sea 1 y la otra sea 0. Si es que la A es 1 y la B es 0, también va a ser 1. Si son iguales, nos da 0. ¿Ya? La expresión real que estaría aplicando es esta. A negado, B más AB negado. Sin embargo, se ocupa muchas veces esta expresión, que es como una expresión entre comillas como de fantasía, porque nos queda más acotada, más resumida para utilizar, para representar. Pero si nosotros quisiéramos hacer álgebra a partir de una función obtenida en una puerta XNOR, esta es la verdadera función, la que realmente implementa. Tenemos también la negación de esta puerta, de la NOR, perdón, de XOR, ¿ya? Que sería la XNOR, donde vemos que ahora, en vez de ser 1 cuando son diferentes nuestras entradas, va a ser 1 cuando son iguales. O sea, si tenemos 0 y 0, nos queda 1, 1 y 1, nos queda 1. Así que nuestra función se representa tal cual como está acá, esta es la que le digo yo como de fantasía, negada. Hay veces que aparece como un círculo con un punto. La verdad es que nosotros vamos a ocupar esta expresión, ¿ya? Y la función real que está implementando vendría a ser la A negado, B negado más AB. Eso es lo que realmente está ocurriendo dentro de esta puerta, ¿sí? Y en base a estas puertas, nosotros podemos entonces ver que podríamos construir o obtener una función, como lo que aparece acá, miren. Expresión booleana, un circuito lógico. Los circuitos lógicos combinacionales se pueden analizar escribiendo la expresión para cada puerta lógica y combinando estas expresiones de acuerdo a las reglas del álgebra de Boole. Fíjense que este circuito lo que hace es tomar un A y un B, lo suma y lo niega, ¿cierto? Quedó A más B negado. Después recibe esta entrada C y va a multiplicar el C por lo que entró acá, ¿cierto? Que sería en este caso el A más B negado. Queda así a la salida de esta puerta un C por A más B negado. Y luego, para completar nuestra función, que en este caso se llama X, vemos que en definitiva nos queda esta expresión ahora sumada con el D. Y así es como se construyó una función lógica un poquito más elaborada. O sea, nosotros podríamos construir esas funciones que estábamos simplificando con álgebra de Boole usando estas puertas. Y eso es lo que precisamente se hace. ¿Sí? ¿Se entiende eso de que en realidad nos sirve para formar este tipo de puertas? ¿O para este tipo de funciones? Acá tenemos también en este apunte, el apunte de puertas lógicas, un poquito más de detalle acerca de diferentes características. Pero lo que yo me quiero centrar es simplemente esto, miren. Esto. Cuando nosotros trabajamos con puertas lógicas, vamos a ver que hay dos familias de este tipo de puertas. Una son las llamadas TTL o Transistor Logic y las CMOS, que se basan en los CMOS, o sea, perdón, en MOSFET. Otro tipo de elementos que son controlados por voltaje, que es como la electrónica que está dentro de estos elementos. Y lo que se hace es finalmente construir con esos transistores estas puertas y pueden ver que se integran dentro del circuito. Esto es un circuito integrado. Tiene en particular 14 pines, distribuidos de esta forma, parten del 1 hasta el 14, en este orden. También pueden ser de montaje superficial, como a veces cuando uno, no sé, abre algún dispositivo, encuentra como circuito integrado así, que así pegado así, no se ven como con patitas, o al menos no de esa forma. Y dentro están las puertas, miren. Tenemos algunos clásicos que serían el 7400, 7402, 7404, y aquí tenemos las puertas. Tenemos, por ejemplo, 6 puertas NOT, también hay 2 pines de conexión, o sea, aquí yo le pongo la tierra y le pongo el VCC, que sería, por ejemplo, 5 volts. ¿Ya? Ahí le pongo la fuente y ahí puedo ocupar las puertas. Aquí tenemos algunas puertas AND, también tenemos por acá unas puertas OR, en esta la 7432, y fíjense que hay algunas puertas que nos permiten agregar más entradas, ¿cierto? En este caso esta es de 3, sería la 7411.
tenemos 1 y 2 con entradas, la 13 con entradas, y las 12 sería la salida de esa puerta, si no solamente 3. Aquí tenemos 4 entradas, miren, y no está utilizado ni el 3 ni el 11. No tiene nada conectado. Eso es lo que realmente ocurre. ¿Ya? Vamos a ver un circuito integrado. Ahí tenemos un circuito integrado, que es simplemente un circuito más pequeño. Estoy buscando en una oblea de silicio, claro, y aquí uno puede tener montones. Todo eso que está ahí son diferentes circuitos y transistores finalmente. ¿Se fijan? Y esto es casi como impreso, químicamente impreso, se le agregan ahí los materiales que se requieren para que tenga determinada polaridad, y así como se consiguen. Después esto las cortan y así construyen los dispositivos. Aquí tendríamos el caso, por ejemplo, que estamos viendo nosotros. Fíjense. Eso es lo que estaría dentro de uno de esos elementos. Es mucho más pequeño de lo que uno puede pensar. Si ese es el circuito integrado que uno ve y manipula, la única parte que se ocupa es prácticamente el centro, y lo demás son casi todos pines. Creo que hay algún dibujo mejor que esto. Bueno, de hecho ahí se ve un poco. Fijan que casi todo es pines. Pines me refiero a estas como patitas, entre comillas, o patillas. Miren, ahí tenemos otro. Chips. Bueno, y aquí tienen uno como... ¿Se fijan? O sea, esto es finalmente lo que termina implementando toda la lógica. Miren cómo lo trabajan ahí. Oh, está bueno este artículo. Claro, y en definitiva lo que tenemos nosotros son transistores que están implementados, que permiten formar una puerta lógica. Yo creo que por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Y lo que vamos a ver en la clase siguiente es cómo nosotros podemos representar las funciones. Vamos a ver también que podemos representar las funciones como una expresión SOP. Vamos a ver POS, sumatoria de minterms, y una sumatoria de maxterm, o perdón, productoria de maxterm. Esto lo que vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Entonces hemos aplicado álgebra de Boole, un ejercicio más, presentamos las puertas lógicas que nos permiten implementar estas operaciones, así, productos, sumas, negaciones, ¿cierto? Y construir todo esto. Y luego vamos a ver formatos de representación de las funciones. De funciones lógicas. ¿Ya? Que son precisamente los que listé ahí. Efectivamente, Esteban. De hecho, hacer chip y es como parecido a hornear galletas. Pero ¿saben por qué lo dicen? Tiene que ver porque te pueden quedar bien o te pueden quedar mal. Entonces, de repente, cuando uno habla o se compra un procesador, por ejemplo, no es súper clásico ese tema, te puede tocar un procesador que cumpla con la expectativa así máxima, porque al final, no sé si ustedes lo saben, pero supongamos los Ryzen 9 5950X, ¿cierto? Tenemos un montón, ¿no? 5900, tenemos también los 5800 ahora, ¿sí? Los 5600. En realidad muchas veces crean uno, o sea, tratan de crear este, y dependiendo cómo queda, porque como es como dicen eso de las galletas, de repente no quedan bien, no cumplen con las especificaciones, no logran llegar a las frecuencias que requieren, por el tiempo que requieren, cumpliendo con las especificaciones, por ejemplo, un Ryzen 5950,
entonces lo dejan como un 5900. O si salió un poquito peor la galleta, por decirlo así, entre comillas, lo dejan como una de estas. ¿Sí? Entonces, así lo que hacen es abaratar los costes porque finalmente tienen un solo proceso de creación. Entonces, uno podría tener un 5800 súper bueno, que prácticamente casi es uno de estos, o por ejemplo el siguiente, y le puede hacer overclock. Claro, y efectivamente desactivar los núcleos que de plano no sirven, o simplemente para que cumpla con la especificación del modelo que están vendiendo. ¿Ya? Si por ejemplo aquí teníamos, ¿cuántos son? Como 12 y 24, 12 núcleos, 24 hilos, si no me equivoco, en el caso de este 5900. Si de repente, no sé, pues tengo 10 que funcionan bien, lo dejan como este, y este lo dejan con 8 y 16, ¿cierto? Eso es lo que hacen, y desactivan otros dos núcleos. Y de repente, claro, hay algunos que apenas me alcanzan para esto. Entonces, en definitiva, este es como el mejor, los mejores de los mejores que han acá. Es como lo realizan. Y es bien interesante, por eso que efectivamente es como, por eso se puede decir que es entre comillas con galletas, porque ellos no saben a priori cómo les van a quedar. ¿Ya? Porque estamos hablando de tecnologías que son tan pequeño todo lo que hacen, que de repente no quedó tan bien. No quedan tan bien los enlaces, hubieron pequeños fallos, y no está operando como nosotros quisiéramos. Y obviamente los que quedan un poquito peor quedan como este. A pesar que igual hay algunos que son buenos y que son casi un 5800, ¿cierto? Pero bueno, como pueden ver es bastante interesante todo esto. Y lo que nosotros estamos viendo en el curso es como el pie para estudiar y conocer todas esas cosas. A pesar que nosotros en el curso llegamos hasta el diseñar circuitos digitales combinacionales y después ya tendrían que unir otras áreas, pero otros temas. Pero está, como les digo, es el comienzo. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes. Ahí vamos a trabajar en estos formatos de representación y luego comenzaremos a ver mapas de Carnot, que es un método más eficiente para poder simplificar, que se basa en el reconocimiento de patrones gráficos. Estén muy bien. Nos vemos.